Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El caso del exdiputado Juan Antonio Tony Hernández alcanzará su cenit en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York a la espera de una sentencia, coincidiendo con otra papa caliente que, al igual que el primero, cataliza a la sociedad hondureña alrededor de un tópico de interés general, como es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el próximo 10 de noviembre. El juicio de Tony Hernández ocupa la agenda mediática nacional y extranjera desde el pasado 2 de octubre y encierra coletazos en una escala aún desconocida para el país, que con atención ha escuchado los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York sobre la instauración del narcotráfico, vínculos con narcotraficantes y señalamientos a parlamentarios y funcionarios nacionales. La expectativa persiste ante lo que decida el jurado, en su mayoría formado por mujeres que fueron instruidos acerca del alcance de la ley en un caso de consecuencias delicadas para el exparlamentario del departamento del Empira y que se estaría pronunciando antes de este fin de semana. Coyuntura que empata con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el cual, desde que se anunció el periodo de vacación legal, desató un debate que se intensifica con su inminente y efectiva aplicación. Durante ese periodo, quienes cuestionan a la novedosa normativa penal señalan que reduce penas a delitos de corrupción y narcotráfico, establece sanciones a derechos políticos, a la protesta social y de género en el caso del aborto. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó este miércoles, junto a 7,000 firmas que lo apoyan, un escrito acusatorio contra los legisladores que aprobaron dicha normativa, además de otros pedidos a la Conferencia Episcopal de Honduras, del Partido Liberal y del exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, entre otros, que piden se derogue o se extienda el periodo de vacación legal, el cual está por concluir. De su lado, el titular de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, acotó que lo que he podido oír del CNA me lleva a dos reflexiones. La primera es que demuestran una ignorancia manifiesta de lo que es el método legislativo. Lo otro es que parece que no pueden sumar, agregó el diputado presidente. Aplicando el ejemplo del CNA, en esa discusión votaron 58 diputados a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Eso suman 71. Todo aquel que conoce aritmética básica sabe que esa es una votación válida, apuntó. Me parece que hay mucha ligereza y un desconocimiento del procedimiento legislativo por el CNA, concluyó. Postura compartida por expertos en derecho constitucional como el diputado Osvaldo Ramos Soto y el liberal Juan Carlos Elvir. Los parlamentarios aducen que en el Poder Legislativo las leyes se aprueban con una mayoría simple de los diputados presentes en las sesiones ordinarias, en los casos que corresponde, por lo que les sorprende el desconocimiento de parte del CNA. Edgardo Martínez, del Partido Nacional, sostiene que el Poder Legislativo aprueba las leyes con mayoría simple de los diputados presentes en sesiones ordinarias, en los casos que corresponde, por lo que sorprende el desconocimiento de parte del CNA. Las reacciones trascendieron luego de que varias entidades de sociedad civil, con el CNA a la cabeza, presentaron la denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de Corrupción UFESIC del Ministerio Público contra directivos y parlamentarios a los que acusan de delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. El CNA responsabiliza al presidente del Legislativo, Mauricio Oliva Herrera, y a los diputados Mario Pérez, Tomás Zambrano y Román Villeda, así como al exdiputado Alexander Agapito Rodríguez, ex miembro de la Junta Directiva de ese Poder del Estado. En el escrito, el CNA señaló que en la primera discusión del nuevo Código Penal hubo dispensa de debates con únicamente 42 votos a favor, una abstención, 36 en contra y 49 no votaron, para un total de 128 diputados propietarios, configurando los primeros vicios que registren y tergiversen la voluntad de las mayorías en el Congreso Nacional. Entre los artículos con presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo están el 1, 2, 5, 7, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, entre otros, mismos que no cumplieron el requisito de la mayoría simple exigida.
Conforme a la queja del CNA, se constató que otros artículos ya publicados nunca fueron discutidos y mucho menos aprobados, entre estos los relacionados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Recuerda sintonizarnos en Radio Visión Honduras, también en Tegucigalpa, 90.1, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca. Antes de presentar a mis invitados, voy a ligar esta nota. Ayer hizo una marcha la gente del CNA que está enfrentada en una polémica con las autoridades del Congreso Nacional de la República. Esa nota la pasamos anoche y vamos a repetirla por su interés, pero primero voy a saludar al abogado y el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Dagoberto Apa. Abogado, bienvenido. Buenos días, Raúl, gracias por su invitación. Gracias a usted por estar aquí. El abogado penalista, don Marco Zelaya. Muchas gracias, don Raúl, por invitarme a todo este programa tan importante para que el pueblo hondureño pueda entender qué es lo que realmente está sucediendo en el acontecer nacional. Y el abogado René Adán Tomé es constitucionalista. Abogado, bienvenido. Muchas gracias. Bien, me avisan si tienen, porque han entrado en una polémica. Ayer hicieron los del CNA una caminata y ahí la señora Castellanos y el señor Odir hablaron e hicieron fuertes cuestionamientos a los diputados del Congreso Nacional de la República, hablando de incapacidad de los miembros del Congreso Nacional de la República y por qué ellos habían hecho señalamientos e inclusive de que quienes los cuestionan es porque tienen algunos intereses. Bien, vamos a ver qué dijo la señora Gabriela Castellanos. Y no contestar ataques realmente que quieren debilitar una denuncia en donde hay un respaldo probatorio suficiente en lo que se presentó ayer en el Ministerio Público. Es normal, es el recurso de las personas incapaces. Vea usted que hoy puedo decirlo de manera afirmativa, de manera coherente, de que la página del Congreso Nacional hoy la tienen en mantenimiento después de que CNA presentó la denuncia. Está cerrado el tema de las votaciones, no hay votaciones ahorita, la pusieron en mantenimiento, seguro que están haciendo algunos cambios. Y esto respondió Mauricio Oliva antes a esta declaración. Mire, lo que yo he podido oír del CNA me lleva a dos reflexiones. La primera es ignorancia manifiesta de lo que es el método legislativo. Y lo otro que parece que no saben sumar. O sea, aritmética básica. Yo les hago una pregunta a ustedes que cubren la fuente. ¿Con cuánto se constituye el Pleno del Congreso? Para que haya quórum. 65 diputados. O sea, una ley ordinaria, hipotéticamente, si solo hubiesen 65 diputados, usted la aprueba con 34. Y el caso puntual, usando el mismo ejemplo de ellos, votaron 58 a favor, 11 en contra y 2 se abstuvieron. Eso suma 71. Digo yo, les pregunto a ustedes porque son letrados aquí en la cosa. ¿Es válida esa votación o no? Es válida. Ahora, ¿quién puede decidir o si quiere inferir cómo iban a votar los 57 ausentes? Sencillamente es problema de no entender la técnica legislativa y de no saber sumar que 58 son más que 11 y son más que 2. Y que, según la técnica legislativa, se presupone que los que se abstienen se suman a los votos favorables. Entonces, me parece que ha habido mucha ligereza en eso. Les pregunto, ustedes que son abanderados de la libertad de expresión, ¿se puede condenar a un diputado porque haga una reconsideración o tenga una iniciativa de ley, por extravagante que sea? Bien, gracias. Abogado Aspra, usted fue el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Qué piensa de esta polémica que se ha generado entre las autoridades del CNA y el Congreso? Bueno, puntualmente quiero comparecer en mi condición de personal. No me voy a arrogar la condición de que hable en nombre de un pueblo, en nombre de un gremio
o en nombre de la sociedad civil, yo hablo en condición personal. Yo soy abogado defensor y bajo esa condición voy a plantear mi ponencia. Yo defiendo personas que están sometidas a procesos de investigación y a personas que están sometidas a un proceso judicial que ya está judicializado en los órganos jurisdiccionales. Nosotros vemos que la polémica, el CNA ha agarrado pues una bandera en contra de este código penal, de este nuevo código penal. No soy defensor del código penal, eso quiero dejarlo claro el día de hoy, porque realmente no participé ni en su elaboración, ni como asesor, ni como consultor. Y mi visión va a ser, como reitero, como abogado defensor de personas que están sometidas a procesos de investigación y a procesos judicializados. Si ustedes ven este código penal, yo lo he estudiado varias veces, el nuevo código, el código actual, y siempre voy a traer a colación un ejemplo muy claro. El CNA presentó una denuncia, la última denuncia, antes que la penúltima denuncia, pues, que puedo llamar, contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Presentó una denuncia porque dice que el expresidente pidió fondos que se afectaron en su momento al patrimonio del Patronato Nacional de la Infancia, y esos fondos vinieron a alimentar un renglón presupuestario de defensa y seguridad. Ellos lo denuncian al presidente Porfirio Lobo por el delito de malversación de caudales públicos. Los que somos penalistas sabemos que esta es una malversación por cambio de destino, que está en el artículo 372 del actual Código Penal, código vigente. No están diciendo que el presidente se apropió de fondos, por lo que no podemos hablar de una malversación por apropiación. Si ustedes leen el artículo 372 del actual Código Penal, este delito no conlleva una pena privativa de libertad. Lo que conlleva es una multa y una inhabilitación. Como abogado defensor, me enfrento con este código a estos hechos, a esta denuncia, o con el nuevo código. Veamos el nuevo código. El nuevo código, este tipo penal, ya conlleva una pena privativa de libertad de 4 a 6 años. ¿Qué código es más severo? ¿Qué código es de la impunidad o qué código blinda corruptos? ¿El nuevo o el que está ahorita? El que está actualmente, como les repito, no tiene una pena. Yo puedo enfrentar un proceso penal ya judicializado, yo puedo pedir medidas cautelares porque existe una prohibición en el Código Procesal Penal de no imponer la prisión preventiva a delitos que no superen los 5 años de prisión, y en este caso puntual no tiene una pena privativa. Entonces, en el nuevo Código Penal nosotros vamos a ver que ya existe, bueno, en el actual código, para tener un contexto y un parámetro de ambos códigos, en la tipología del delito de malversación, nos vamos a centrar ahí porque creo que es lo más neurálgico y lo más toral y lo más fácil que podemos explicar a la gente que nos ve. Hay 3 tipos penales de malversación. Malversación por apropiación, que ya sabemos que cuando el delito es mayor a 1000 lempiras, tiene una pena de 6 a 12 años. Malversación por cambio de destino, no hay una pena privativa de libertad, lo que hay es una inhabilitación y una multa. Y tenemos lo que le llamamos malversación culposa, que tampoco conlleva una pena y tiene una inhabilitación y una multa. Vamos al nuevo código, véanlo ustedes, bájenlo de internet. Ya vemos 5 tipos penales, ya vemos 2 tipos penales nuevos en la malversación. Vemos una malversación por uso, que no está en el código actual. Podemos malversar recursos del Estado usándolos y tiene una pena de 4 a 6 años. Y vemos nosotros también una administración desleal del patrimonio, que fuera de todos estos casos, si nosotros administramos de manera desleal y generamos un perjuicio al patrimonio del Estado, tenemos un delito que también es de 4 a 6 años. Vamos puntualmente y vamos a ver esto que me llama la atención a mí. Ya en el nuevo código ya hay un adelantamiento a la línea de ataque a los delitos contra la administración pública, que puntualmente son los delitos de corrupción. Adelantamiento al ataque del delito, ¿por qué? Porque ya son punibles los actos preparatorios, que en este código actual que está vigente el día de hoy no son punibles. Vemos que ya la conspiración, la proposición y la provocación para cometer delitos contra la administración pública son castigados con las mismas penas, solo rebajadas en 1/3. Y también vemos en el artículo que sigue, que es el 510, ya vemos que ya se contempla la participación del colaborador eficaz. Ya habla el 510, colaborador eficaz con las autoridades, el que impida que se cometa un delito. Ya está diciendo que el que denuncie que se va a cometer este delito. Entonces, este adelantamiento a la línea de ataque, consideramos nosotros que el nuevo código ataca con mayor agresividad, con mayor severidad los delitos contra la administración pública, introduciendo 2 nuevos tipos penales, introduciendo la punibilidad en los actos preparatorios y también el beneficio para el colaborador eficaz. En consecuencia, yo les digo, desde mi posición como abogado defensor, ¿con qué código quiero yo enfrentar un proceso penal? ¿Con el actual o con el que viene? Entonces me parece a mí injusto, y como les reitero, no soy defensor del Código Penal nuevo porque no participé, y les voy a decir sinceramente, yo he estado estudiando este código y para las personas que yo actualmente estoy defendiendo no le beneficia en nada. Yo no puedo invocar ningún elemento, ningún argumento de este nuevo código que le beneficie actualmente a las personas que estoy defendiendo, porque el único argumento es el aumento de las penas.
Yo como abogado defensor, y creo que los que estamos aquí, nosotros jamás nos planteamos en un escenario que nosotros vamos a perder un caso, que nuestro cliente va a ser condenado a un delito y que va a enfrentar esa pena. Nosotros creemos que nuestra capacidad es suficiente para vencer la pretensión acusatoria del Ministerio Público, por lo cual, hipotéticamente, es remoto que nuestro cliente va a enfrentar una pena, por lo cual la rebaja de penas para nosotros no es un elemento determinante. En consecuencia, la lectura que yo hago del CNA es la siguiente. El CNA, cuando yo entré en el año 2014, yo creé la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos. Nuestro objetivo, nuestra línea de trabajo era investigar casos de corrupción. Casos que tuvieran un alto perfil, casos que tuvieran una alta incidencia, casos que pudieran determinar de alguna manera, generaran una prevención que desalentara la Comisión de Delitos de Corrupción Pública. Lo presentábamos en conferencias de prensa y ustedes creo que los vieron en algún momento, los pueden buscar todavía en los archivos de las redes sociales, donde ustedes ven cómo presentábamos nosotros los casos. Esa era nuestra línea de trabajo. Creo que hay un declive en la calidad de los casos. Yo lo he visto desde el caso que presentaron del presidente Porfirio Lobo Sosa al caso que presentaron contra los diputados. Veo un declive en la calidad de los casos y creo que hay una mutación en cuanto a la línea de trabajo del CNA y buscar esto. Porque dentro del lenguaje de las ONGs, los que manejan ONGs lo saben, que hay puntos que tienen que explotarlos, como son la incidencia, como son la participación ciudadana, como son gobernabilidad, como son varios puntos donde hay recursos, donde hay aportes de organismos internacionales que apoyan estos organismos y no solo la investigación de casos de corrupción. Porque yo puntualmente les voy a decir, yo siempre reclamaba en el CNA que yo no tenía recursos para investigar. Nosotros utilizamos vehículos hasta de OAVI que los mandábamos a reparar y que unas personas nos ayudaban a repararlos. No teníamos recursos y yo le decía siempre a la directora y a la asamblea, necesito recursos para investigar, y me decían, no hay organismos internacionales que den recursos para investigar casos de corrupción, pero sí hay organismos internacionales para que hagamos un evento en un hotel, para que vayamos a hablar de gobernabilidad, para que vayamos a presentar un libro, para que vayamos a presentar un ensayo. Entonces, bajo ese contexto, yo como defensor, y aquí me expreso como defensor, el nuevo Código Penal no me beneficia en nada a las personas que estoy defendiendo y prefiero enfrentar el código actual al código que está por entrar en vigencia. Sí, abogado Marco, ¿usted qué piensa? Yo decía ayer que deberían de la gente del CNA y el Congreso platicar, porque la acusación de antier que hizo el CNA al Congreso fue bastante seria. Inclusive ayer escuché decir al señor Odir que son incapaces ahí en el Congreso. Y el doctor Oliva le respondió que eran ignorantes legislativos y los mandó a aprender a sumar. Creo que como sociedad esto no nos conviene, creo que deberían de platicar antes de estar enfrentados públicamente. ¿Qué piensa de esto, abogado? Sí, muy buen día. Comparto el pensar y sentir de la abogada Dapra y es correcto, nosotros estamos aquí en esta mañana ante el pueblo hondureño, nada más en nuestra condición de profesionales del derecho y que hemos venido dedicándonos por muchos años en el área penal y queremos compartir esa experiencia, en primer lugar con usted, Raúl, y con todo su inmenso auditorio que tiene a nivel nacional y a través de las distintas redes que existen ahora en el mundo. De igual manera, nosotros consideramos que el CNA es una organización importante dentro de toda la estructura del Estado. Sin embargo, representa a un grupo pequeño de la población hondureña. Nosotros somos más de 9 millones de hondureños. Esos 9 millones de hondureños no estamos representados en el CNA. El CNA está integrado por las organizaciones Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, la Asociación de Empleados Públicos, un representante de las universidades, y así le podía enumerar una serie de organizaciones que están aglutinadas en el CNA. Y lógicamente representan una parte importante del pueblo, pero no es que representan un porcentaje importante. Yo le aseguro que no representan ni 100,000 personas dentro de 9 millones. Sin embargo, es importante escuchar las opiniones de ellos, pero nosotros en los últimos días, en las últimas horas, hemos escuchado al abogado Odir Fernández, quien nosotros personalmente no lo conocemos, pero consideramos que las aseveraciones que ha hecho son irresponsables. Un titular de un poder del Estado merece respeto por la investidura, deben de buscarse otras formas, la confrontación no es correcta, estamos en un momento polarizado en el país, después de los hechos del 2009, ni siquiera todavía hemos logrado amalgamar todas estas situaciones que nos han llevado a la confrontación en todo el pueblo hondureño, y es por eso que nosotros llamamos a la reflexión de que se busque un mecanismo, Raúl, para buscar la forma más idónea
los mecanismos y los canales correspondientes para llegar a un acuerdo en cuanto a si va a entrar o no en vigencia una normativa que, quiérase como no, ya fue publicada, forma parte del ordenamiento jurídico y lo único que falta es que se cumpla con la vacatio legis que estaría entrando en vigencia el 10 de noviembre si el Congreso de la República pues no considera algunas posiciones que ha hecho algunos sectores del pueblo hondureño en relación a que no es oportuno. Nosotros como profesionales independientes consideramos de que hay que leer el código de forma integral. Si usted solo lee una parte o la parte que a usted le interesa, lógicamente no va a tener una visión general de lo que es el código. El código tiene una parte general y una parte especial y debe de analizarlo y estudiarlo en forma integral. Si usted solo lee un articulado, no va a poder relacionar con otro, porque el código, y nosotros los que hemos estudiado, por lo menos el código actual, y estamos estudiando este código que trae en vigencia el 10 de noviembre, lógicamente tenemos que buscar el mecanismo de poder utilizar este instrumento jurídico. Y para poder utilizar el instrumento jurídico no es que un artículo va relacionado con otro, sino que van interrelacionados. Un artículo, digamos, dentro de los principios, usted lo puede utilizar en la parte especial y así sucesivamente para poder nosotros analizarlo y que el pueblo hondureño pueda entenderlo. Pero no es el mecanismo idóneo buscar la confrontación, sino que los mecanismos necesarios para poder llegar a un acuerdo, tal como lo hizo en su momento la Asociación de Medios de Comunicación, hicieron una solicitud, se presentaron a la Secretaría del Congreso, hicieron un planteamiento, se escuchó, se analizó, y eso desencadenó en que la diputada Valesca Zelaya presentó un proyecto de decreto reformando 11 artículos y derogando 34 artículos. Lo mismo hizo el COEP, se sentía lesionado en cuanto a algunas figuras que estaban introduciendo este nuevo código, que lesionaba a criterio de ellos algunas situaciones en cuanto a la punibilidad de algún articulado que no está en el código actual, pero que sí entraría en vigencia en este código. Hicieron un planteamiento con sus asesores y el Congreso de la República, a través de su presidente, los escuchó y desencadenó en que pues está a la espera de una respuesta del Poder Judicial para poder darle trámite a esta solicitud. Entonces, en este orden de ideas, lo que le quiero dejar claro esta mañana es que si se buscan los mecanismos necesarios, va a tener la respuesta necesaria, pero si estamos en confrontación, salvo que de repente esa sea la idea de buscar confrontación para que se genere ese debate, pero no es el mecanismo. Nosotros consideramos de que este código estaría entrando en vigencia el 10 de noviembre y tal como refiere el abogado Aspra, lógicamente hay algún articulado que de repente podría tener alguna rebaja, pero no es tanto la rebaja, sino que es la gradualidad de la pena sustentada en los principios que está este nuevo código, licenciado Raúl. Sí, abogado René Adán Tomé, ¿qué piensa usted de esto? Tanto del código como esta confrontación que creo yo, insisto, no deja nada a la sociedad, ojalá se pongan de acuerdo y esos enfrentamientos creo que en una mesa de diálogo podrían ser superados. Abogado. El problema que se plantea acá es que se da una suspicacia porque este instrumento, el nuevo Código Penal, que va a entrar en vigencia el próximo 11 de noviembre, que ya estamos cerca, menos de un mes, fue aprobado de una manera que el pueblo no se dio cuenta. De repente este año 2019 apareció publicado el 11 de mayo y cuando aparece publicado nos damos cuenta que tiene una vacatio legis de 6 meses. Eso es un periodo muy corto porque aún el Código Penal que está en vigencia actualmente, que fue aprobado en el 1983, ese código tuvo una vacatio legis de 1 año. Igual ocurre con el Código Procesal Penal, que cambió un sistema de impartimiento de justicia penal, el cual tuvo una vacatio legis también de 1 año. Entonces, cuando aparece este código de repente con un periodo de vacación tan corto, entonces todo el mundo empieza a pensar qué es lo que está pasando, por qué tan rápido. Pero luego cuando revisamos la publicación, nos encontramos con que este nuevo Código Penal fue aprobado desde el año pasado, 2018, y sale publicado hasta el 2019.
encontramos que hay un periodo de 1 año que estuvo escondido el código. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución de la República cuando un proyecto de ley es votado en el Congreso y es favorable la votación? ¿Qué sigue en el procedimiento? Da 3 días la Constitución de la República al Congreso para que remita el proyecto al Poder Ejecutivo para que sea sancionado. En este caso, no se respetaron los 3 días. Y esa es una costumbre que se está dando en el Congreso, de que las leyes las aprueban y no las pasan al Ejecutivo. Luego en el Ejecutivo, la Constitución establece un periodo de 10 días para que sancione el presidente de la República. Si en los 10 días el presidente de la República no sanciona, entonces él pierde el derecho al veto y se da entonces por sancionado y el presidente ya solo tiene que promulgarlo y mandarlo a publicar. ¿Cómo es que hay 1 año en medio de la aprobación y la publicación del nuevo Código Penal? Ahí está el problema. ¿Qué pasó? No hay una explicación. En el Congreso Nacional, en este Congreso Nacional, porque cada 4 años cambian los diputados, en este Congreso Nacional, recordemos que hubo un caso con el que empezó a funcionar la UFESIC, la unidad del Ministerio Público, que es asesorada por la MAXI. Comenzó con un caso que se llamó la Red de Diputados. ¿Por qué se llamó la Red de Diputados? Porque eran diputados o exdiputados que abusaron de recursos del Congreso Nacional. ¿Y qué pasó con ese caso? El Congreso quiso protegerlos. ¿Cómo es que quiso protegerlos? Pues bien, en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República hay una parte que se llama disposiciones generales del presupuesto. En esa parte, el Congreso Nacional el año pasado intentó reformarlo con el único propósito de que el Ministerio Público no pudiera investigar ciertos casos en el manejo de los fondos departamental que maneja el Congreso. Entonces, cuando el Congreso hace esta reforma, el caso Red de Diputados estaba en la Corte Suprema de Justicia y la magistrada designada como juez natural no resolvía el caso esperando que esa reforma que estaba haciendo el Congreso fuera publicada en la Gaceta para poderla aplicar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de cerrar el caso, archivarlo y mandárselo al Tribunal Superior de Cuentas. Y de esa manera, hasta el día de hoy, esos exdiputados están libres. ¿Qué pasó ahí? El Congreso se prestó a eso. Y luego, ¿qué pasó? Surge otro caso que se llama la fe de ratas. ¿Qué significa eso? Que trataron de enmendar el error que habían cometido con un mecanismo que no aplicaba. Porque la fe de ratas es cuando hay un error de ortografía, de dedo, etcétera, pero no del fondo de la ley. Y en este caso, la fe de rata, modificaron el fondo de la ley. Ese es un delito. Pero el Congreso no lo puede todo. Y cuando pasa eso, la sociedad empieza a sospechar qué pasa en el Congreso Nacional. Y luego, ¿qué tenemos? Hay una resolución 1/2018 que emite el Congreso Nacional. ¿Qué significa esa resolución del Congreso Nacional? Esa resolución es para querer justificar el Congreso que dentro de los 3 días que le da la Constitución para remitir los proyectos de ley ya votados favorablemente, para remitirlos al Poder Ejecutivo, que tenga más tiempo el Congreso para hacer eso, y no solo para hacer eso, sino para modificar la ley ya votada favorablemente. Esa es la resolución 1/2018. Es inconstitucional esa resolución, porque el Congreso, sin reformar la Constitución, no puede emitir una resolución que vaya en contra de una disposición de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un nuevo Código Penal con una vacatio legis de 6 meses, que ya está por vencer, y hay un cuestionamiento terrible, no solo en el articulado, sino en el mecanismo de aprobación de ese decreto. Ese es un problema grave. ¿Y qué pasa con el CNA? El CNA es una ONG, es un mecanismo de la sociedad civil
que está funcionando porque el Ministerio Público no funciona. El CNA es como un particular cualquiera. El Ministerio Público tiene que actuar de oficio en los delitos que son de orden público. Y estas actuaciones del Congreso Nacional, de los diputados, de la Junta Directiva del Congreso Nacional cuando viola la ley, son delitos de orden público. Y el Ministerio Público tiene que investigar. Es más, la acción o la garantía de inconstitucionalidad la tiene el Ministerio Público. Ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el Ministerio Público está legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad. Cuando yo estuve ahí en la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, revisábamos toda la legislación que emitía el Congreso Nacional para identificar si había alguna violación a la Constitución. Y si identificábamos eso, planteábamos un recurso de inconstitucionalidad con el propósito de procurar que el ciudadano no sea sometido a una ley que va en contra de la Constitución. Porque el Ministerio Público está en defensa de los intereses generales de la sociedad, no defiende al Estado, sino que a la sociedad, al ciudadano. Entonces, cuando el Ministerio Público no funciona, el CNA se muestra como el defensor de la sociedad, que tiene que tomar este rol, este papel, a confrontarse con el presidente de un poder del Estado como es el Congreso Nacional. Eso le corresponde al Ministerio Público y tiene toda la potestad, todo el poder para hacer eso. Y cuando no lo hace, el CNA tiene que hacer esto. Entonces, esa es la confrontación que estamos viendo, que de repente no es lo que uno desea, porque uno quiere que todo sea en orden. Si lo hace el Ministerio Público, hay un orden, hay una legalidad, hay unas instancias. El CNA no puede ir a la Corte. El CNA no puede plantear una acusación criminal directa a la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ir al Ministerio Público para que el Ministerio Público, si quiere, porque llegamos a ese extremo, no si hay mérito, sino si quiere, si conviene, presente el requerimiento fiscal. Entonces, esa es la situación que nosotros apreciamos y estamos a la disposición para cualquier otro interrogante. Gracias. Sí, voy a hacer un alto para luego venir a preguntarle a ellos por qué el Código Penal debe entrar en vigencia o por qué no debe ser aplicado, porque hay unos agentes, unos a favor y otros en contra, de que entre, unos a favor que entre en vigencia ahora en noviembre y otros que no se aplique a partir de noviembre, que se le dé más tiempo. Voy a ir a la Cancillería, entiendo que Lisandro Rosales, que es ahora el canciller, está hablando del caso de Tony Hernández y de ahí vamos a la pausa. Kelly, adelante, buenos días. Con varias agencias del gobierno de los Estados Unidos. Así es, escuchamos al canciller de la República, Lisandro Rosales, quien protesta ante el gobierno de los Estados Unidos por calificativos vertidos por la Fiscalía denigrantes contra el gobierno de la República en el juicio de Tony Hernández. Se omitan calificaciones incriminatorias contra el Estado de Honduras. En vista de que la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre del 2017 de los Estados Unidos, que prioriza en el hemisferio la estabilidad de los países amigos, a la Secretaría le es más aún difícil comprender las expresiones públicas de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que criminalizan al gobierno y al presidente de Honduras, que claramente tendrá un efecto en la política hondureña y que está siendo usado por una oposición radical y hostil hacia los Estados Unidos para promover abiertamente un daño al gobierno de Honduras. La Secretaría recuerda que cuando gobernaba en Honduras la actual oposición, Washington no tenía socio confiable en Tegucigalpa en el combate del narcotráfico, a tal grado que el embajador de Estados Unidos en ese tiempo, Charles Ford, manifestó que ni siquiera pudo compartir información sensible por temor a poner en peligro la vida de los agentes de los Estados Unidos. Si bien el gobierno de Honduras no quiere tener injerencia alguna en la relación del proceso en contra del acusado, en el caso que existe en el Distrito Sur de la Florida, no hay ninguna justificación para que Estados Unidos, a través de este proceso, esté atacando la legitimidad de un gobierno aliado, fomentando la desestabilización política y facilitando el querer tomar el poder por la oposición radical. Los fiscales de Estados Unidos del Distrito Sur también han señalado a personas extraditadas desde Honduras y personas que voluntariamente se entregaron para evitar la extradición son ahora testigos cooperantes de los Estados Unidos. Estos cooperantes alegan que el presidente, en un supuesto acuerdo para protegerlos,
entró en un supuesto acuerdo para protegerlos. En estas alegaciones se hace de manera irresponsable, ya que no se ha identificado ninguna persona protegida para ser extraditada a los Estados Unidos. La Secretaría de Estado ha escuchado estas acusaciones en la prensa sin recibir ninguna indicación previa de los Estados Unidos, lo cual no fortalece el espíritu de cooperación entre nuestros países. Los fiscales persisten en alegar que el presidente entró en una conspiración protegiendo a los traficantes de drogas, cuando ni el Estado de Honduras ni el presidente ha demostrado protección hasta estos extraditados. A la Secretaría le preocupa también que en sus alegaciones los fiscales americanos infringen la soberanía de Honduras. Los fiscales están sugiriendo que la decisión de una extradición por el presidente con la cabeza del Estado de Honduras puede ser revisada judicialmente en los Estados Unidos como una clara violación a las leyes. Estos argumentos incorrectos llevan a presumir que la ley de ese país está por encima de la ley hondureña en relación a temas internos. La determinación de Honduras de conceder a un Estado extranjero la petición de extradición de un ciudadano hondureño es fundamentada en la independencia y soberanía. En este caso, Honduras le corresponde al Poder Judicial. La Secretaría reitera la determinación de poder seguir trabajando de manera conjunta en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Y para ello proponemos que los dos gobiernos, con el deseo de fortalecer los mecanismos de extradición, podamos trabajar en una mesa conjunta para analizar y exponer las alegaciones que surjan de cada uno de los extraditados y las consecuencias para estas personas. De esta manera, para evitar que la extradición se convierta en una forma de evadir la ley de parte de los criminales, de corromper el proceso usando los extraditados para negociar y rebajar sus penas y para otros fines de venganza contra el único gobierno que se atrevió a impulsar la extradición. La Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras aprovecha la oportunidad para renovar al Honorable Departamento de Estado la seguridad de las más altas consideraciones. Es importante destacar que esta lucha contra el crimen organizado, contra las maras y pandillas y contra el narcotráfico que el presidente Hernández ha emprendido, continuará y con más efectividad, siempre trabajando en conjunto con los socios estratégicos como los Estados Unidos, para que hagamos juntos una lucha que dé paz y tranquilidad a Centroamérica, a Honduras y a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Era el canciller de la República, Lisandro Rosales, dando a conocer este comunicado. Ha enviado 2 cartas el Estado de Honduras al gobierno de los Estados Unidos en protesta por estos calificativos denigrantes de la Fiscalía en el juicio de Tony Hernández al Estado de Honduras, calificándolo como narcoestado. Vamos a una pausa comercial, pero vamos a retornar con más del foro, la entrevista con el licenciado Raúl Valladares. Bien, continuamos. ¿Por qué el Código Penal debe entrar en vigencia o por qué no debe entrar en vigencia? Sí. ¿Abogado? Sí. Raúl, fíjese que puntualmente como abogado defensor, y voy a mantener esta tesis, no me interesa que entre en vigencia el nuevo código y realmente, como lo he expuesto preliminarmente, creo que el Código Penal que va a entrar en vigencia el 10 de noviembre es más agresivo en los delitos. Ya vimos que introduce nuevos tipos penales. Y la verdad es, como le digo, la entrada en vigencia del código para nosotros no es relevante. Nosotros vamos a seguir trabajando con el código que está vigente, que va a estar vigente hasta ese día. Lógicamente todos los casos que vamos están comprendidos dentro de este ámbito de aplicación temporal de la ley y vamos a seguir trabajando con los casos que genere todas las fiscalías que integran el Ministerio Público. Y realmente, como le digo, para nosotros no es relevante si entra o no entra en vigencia. Yo, que he estudiado el código varias veces, yo reitero y sostengo mi posición, y en cualquier foro lo puedo sostener, de que el código nuevo que ha sido aprobado es más agresivo en cuanto al tratamiento de esta tipología penal, y ya lo expuse preliminarmente. Y realmente, como le digo, la entrada en vigencia o no va a afectar nuestro trabajo ni va a afectar el tratamiento que le estamos dando a los casos. Abogado. De igual forma, el nuevo código cuenta con más de 50 tipologías que no están en el actual código y, lógicamente, por citarle un ejemplo, en este momento usted puede enviar un mensaje si alguien le envió a su teléfono celular una imagen y usted la reenvía sin la autorización de la persona que se le envió, no comete ningún delito. Pero entrando en vigencia este código después del 10 de noviembre, sin la autorización de la persona que le envió una fotografía o un video, entonces se convertiría en delito. En ese orden de ideas, nosotros consideramos de que la entrada en vigencia, lógicamente, va a generar un cambio sustancial en toda la hondureñidad, porque van a haber delitos que no se estaban castigando
en este momento, pero ya al entrar en vigencia el nuevo código, lógicamente estarían siendo castigados por el Ministerio Público una vez que se ejercita la acción penal pública. Más allá de eso, recordemos que el Código Penal se discutió, se aprobó a lo interno del Congreso de la República, independientemente si el CNA refiere de que no se cumplió con el procedimiento o si se cumplió con el procedimiento. La costumbre y el tiempo de los congresos anteriores se ha estilado de que el quórum se conforma, según el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la República, el reglamento en aquel momento, establece que se va a instalar el Congreso con la mitad más uno. Lógicamente lo deja discrecionalidad, porque podría ser la mitad más uno de los 128 diputados, ¿verdad? Pero también podría ser la mitad más uno de los que en ese momento estén integrando el Congreso de la República, tal como lo explicó el doctor Mauricio Oliva. Y al no conocer la técnica que se utiliza en ese poder del Estado, lógicamente uno no podría hacer un comentario si no está seguro, o por lo menos no ha formado parte o no ha participado en una sesión a lo interno del Congreso de la República. Entonces, para concluir, lo que quiero dejar claro es que este código se discutió, se aprobó, estaban representadas las diferentes fuerzas políticas, no hubo ninguna oposición, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta. Efectivamente, como refiere el abogado Adán Tomé, la vacatio legis es corta, sin embargo no hubo ningún pronunciamiento tampoco por parte de los diputados que integran el Congreso de la República, aun y cuando existen diputados de oposición, tampoco alzaron su voz a lo interno del Congreso de la República. Buen punto ese, muy buen punto. Licenciado Raúl, es dígame si los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas de oposición han hecho un pronunciamiento en cuanto a que no están de acuerdo en los 6 meses de publicación de la vacatio legis. Ninguno. Por lo menos yo no he escuchado ningún planteamiento serio, responsable por parte de ningún presidente de bancada que diga que no estaba de acuerdo. Se llamaron al silencio. Entonces, si son ellos los que están ahí integrando el Congreso, se llaman al silencio, entonces el pueblo hondureño está atento de algunas posiciones que consideran de que no debe entrar en vigencia. Sin embargo, es una realidad, esto es una realidad. Y le dejo claro esta mañana, si el Congreso se retira, como está programado retirarse a finales de este mes de octubre, prácticamente no habría nada que lo pudiese parar para que entre en vigencia el 10 de noviembre. Es por eso que nosotros consideramos que si entra en vigencia lo vamos a aplicar porque lo hemos estado estudiando. Y si no entra en vigencia y se le amplía, pues continuaremos nosotros trabajando en nuestro ejercicio independiente con el código actual, que vacaría lógicamente hasta que entre en vigencia este código. 10 de noviembre. 10 de noviembre. El Congreso se va a retirar. Sí. Solicitó una ampliación en las sesiones extraordinarias hasta el 24 de enero, creo yo que trasciende la información, pero aún todavía no ha sido ratificada esa posición. Pero esa solo es para extender el tiempo. El retiro del Congreso va a ser a finales de este mes y a los primeros días de noviembre ya no van a estar sesionando. Es por eso que nosotros consideramos que si no sucede nada extraordinario en este corto tiempo que falta para que finalice el mes de octubre, lógicamente estaría entrando en vigencia el actual código que está publicado. Sí, que está publicado, pues le digo actual código porque ya está publicado. Entonces estaría entrando en vigencia el 10 de noviembre del presente año. Abogado René Adán Tomé, sus consideraciones, ¿qué piensa de eso? Efectivamente, el tiempo para que concluya la vacatio legis ya está demasiado corto. La legislatura de este año concluye el 31 de octubre, independientemente que se emita una prórroga de las sesiones ordinarias, y eso lo que indica es que lo más probable es que entre en vigencia ese nuevo Código Penal. Considero que tiene varios vicios de inconstitucionalidad, vicios que el Ministerio Público debió haber marcado desde el primer momento en que salió publicado, porque el Congreso podía subsanar esos vicios de inconstitucionalidad en este periodo de la vacatio legis. No se hizo y ahora el pueblo hondureño va a tener que sufrir la vigencia de ese código, como dicen, por lo menos de un día, porque es probable que el Congreso Nacional, porque ya lo han manifestado, van a entrar en un proceso de reforma de ese código, pero después de que entre en vigencia. ¿Y por qué se habla de un día? Porque al entrar en vigencia un día, ese código ya se va a poder aplicar de forma retroactiva.
La Constitución de la República establece uno de los principios como la irretroactividad de la ley, excepto en materia penal cuando beneficia al procesado o al condenado. En este caso hay varios casos de corrupción que están en proceso, que ya han sido condenados otros, y también hay diputados que están procesados. Ese código, aunque es posterior a los hechos que ellos han cometido, se les va a poder aplicar a ellos en todo lo que les beneficie. Y hay varios casos que se han mencionado, como los del Seguro Social y otros, que están pendientes de que entre en vigencia ese código. Así que con un día que entre en vigencia, ya ellos lo van a poder invocar, ya sea en los procesos que están en curso o las sentencias condenatorias van a poder ser revisadas a la luz del nuevo código y así sacar beneficio de lo que el Congreso ha hecho para favorecerlos a ellos. Fíjese, Raúl, que hacer una acotación en relación a la marcha del CNA, me manda un mensaje, uno que podemos tildar de colaborador eficaz, que está de moda ese tipo. Me escribe un empleado del CNA, me dice que los obligaron a ellos a marchar, les obligaron con una camiseta que decía no al código y que todavía los guardias que cuidan a los personeros del CNA les pusieron la camiseta también de no al código. O sea que la mayoría del quórum que tenían ayer en esa marcha son empleados del CNA. Yo vi varios ahí en televisión, pero me habla un empleado del CNA que trabajó conmigo y me dice, abogado, a todos nos obligaron a marchar, ¿verdad? Para que hubiera quórum ayer en esa marcha. Pero la verdad no es malo, como le digo, yo estoy de acuerdo que mejor no entre en vigencia, si es un código que lo veo más bien más agresivo, pero la verdad que es inminente la entrada en vigencia del código. ¿Estaban preparados con camisetas? Sí, los guardias andaban también, los guardias que tienen andan con unas camisetas ahí que decían no al código, y de todos los empleados los obligaron a marchar, me está diciendo la... ¿A qué se oponen estas organizaciones gremiales, sociales, de derechos humanos? También el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hizo sus acotaciones, me pareció bien. ¿De qué se opone? ¿Usted ve los tipos penales que le afecta a la empresa privada? Puntualmente, ¿qué? De la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. Ahí está, es el primer paso. Pero eso les afecta a ellos puntualmente el código. Y lo han atacado el COE por eso. Y tomando lo que está diciendo la abogada Daspra, es correcto. Sí. Si no les perjudicara y este código fuera benigno, para ellos, nadie quisiera que entrara en vigencia. O sea, están haciendo oposición, lógicamente por eso, porque de una u otra manera hay figuras en este código, en el código que entraría en vigencia el 10 de noviembre, que les lesionaría sus intereses, y es por eso que están haciendo los reclamos pertinentes. Si no les afectara, entonces nadie reclama por algo que no le afecta. Abogado Marcos Zelaya, usted que ha leído el código, ¿se ha fijado un tipo penal que ataca directamente a los empresarios, que es no enterar las aportaciones que hacen sus empleados a los fondos de previsión, como el Seguro Social? No enterarlo. O el RAP o el Infoque. Exactamente, no enterarlo, y eso hemos constituye visto un delito. en el pasado reciente de que como no existe el tipo penal, lógicamente no son sancionados y no son castigados. Entran en mora y sus empleados no pueden acceder a los servicios del Seguro Social porque están en mora. Usted puede ir a algunas instituciones de previsión, dije, no se le puede dar cita o no se le puede dar la hoja porque para que ingrese porque esté en mora el empleador. El empleador no ha hecho la aportación y es un patronal. Tipo penal que ya está dentro del nuevo código. Es correcto. Entonces, si están haciendo esas acotaciones y están realizando esos reclamos, es lógicamente porque esta figura les afecta a ellos. Y tal como dice el abogado Tomé, al entrar en vigencia, un día que entre en vigencia, hora posiblemente, entonces se podía aplicar, porque la Constitución establece esa figura que es la retroactividad de la ley que podría ser invocada en el momento que ya pues entre en vigencia este código. Así es. Abogado, por ejemplo, los del COEP también tienen su posición. Vi a Omar Rivera, que fue al Congreso como representante de ACJ a plantear sus inquietudes, pero de lo que hablaban sobre esta oposición de algunas organizaciones, ¿usted qué piensa? Bueno, es que independientemente de los intereses que afecta o que beneficia el código, el asunto es que todos los ciudadanos, de conformidad con el artículo 40, numeral 1 de la Constitución, tenemos el deber de cumplir, defender y velar porque se cumplan las leyes. En este caso, la Constitución de la República, todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirla y a defenderla. A velar significa que no durmamos mientras la Constitución esté siendo violada, y eso es lo que pasa con cualquier ley. En este caso, el Código Penal, el nuevo Código Penal, hay infracciones que se han cometido de parte del Congreso para aprobarlo, y eso todos los ciudadanos debemos de luchar para que no entre en vigencia porque viola la Constitución. La Constitución de la República es lo que nos garantiza la paz, la tranquilidad, el orden
en un Estado. En nuestro Estado es la Constitución porque ya establece las garantías, ya establece los derechos, ya establece los poderes y las facultades que tienen los poderes. Cuando se altera eso, afecta a toda la sociedad. Entonces, se menciona acá de que la empresa privada se va a sentir o se siente afectada por la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. Puede ser. El asunto es que si el código se hace bien, sin violar la Constitución, pues ni modo, hay que enfrentar la ley. El código penal es para proteger a la sociedad y ahí se establecen los tipos penales que garantizan esos derechos. Entonces, cuando se oponen a una ley que está violando la Constitución de la República, es lógico hacerlo. Y yo estoy en ese plano de que si viola la Constitución, no debería de entrar en vigencia. Abogado, pero tomando la palabra o continuando con la palabra. No sé, así es mejor, ahí Sí. platiquemos entre todos. Fíjese que el abogado Tomé perteneció al Ministerio Público y en su momento participaba en las acciones constitucionales y defensa de la Constitución. Sí. Pero ¿dónde está el Ministerio Público? El Ministerio Público cuenta constitucionalmente con esa responsabilidad, porque digamos la responsabilidad no es a facultades, no es una responsabilidad por los intereses de toda la población en general. Y si en el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Constitución, que son los que velan por los intereses de la sociedad, no ha hecho ningún reclamo, tal como usted lo cita. Entonces, sí. Es como pedirle a la ciudadanía que haga el trabajo que realmente tendría que estar haciendo el Ministerio Público en este momento. Si el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Defensa contra la Constitución, sí, no ha hecho ningún reclamo, entonces se da por bien hecho. Bueno, así lo analizo yo, que se da por bien hecho. Tácitamente se está diciendo de que el Ministerio Público avala este código. No sé si usted, abogado, en la experiencia que usted tuvo, quizás tenga otro criterio, pero mi criterio como profesional sería, y no sé si el abogado comparte, lo comparto. Raúl, de que si la misma Constitución faculta al Ministerio Público que vele por los intereses de la sociedad, y son ellos con una Fiscalía Especial, y ni siquiera han hecho un planteamiento, ni siquiera una solicitud, creo yo, que han hecho. Entonces, ¿en qué estamos? Es grave esa situación y es importante plantearla. Y eso también me obliga a tener que explicar un poco más esta situación. Porque el asunto es, él dice, bueno, si el Ministerio Público tiene esa responsabilidad y no la ejerce, es de suponer entonces que el código está bueno, que no está violando ninguna disposición constitucional. Sí, claro. Y eso es lo grave de que las instituciones no funcionen. Porque la sociedad entonces se confunde. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Fíjese que yo mencioné la red de diputados, mencioné la fe de ratas, y el caso Pandora también, en donde funcionarios públicos son procesados por delitos contra la administración pública. ¿Y qué es lo que pasa en esos juicios? Los procesados tienen auto de formal procesamiento, pero no les imponen la medida cautelar de la prisión preventiva, sino que les dan otra medida sustitutiva. Pero cuando se les dan medidas sustitutivas, el juez está obligado a imponerle la medida sustitutiva de suspensión del cargo y no lo suspenden del cargo. Es decir, ¿por qué es importante esa medida sustitutiva? Porque el funcionario público continúa dentro de la administración cometiendo más delitos, y es lo que está pasando en el Congreso. Los mismos diputados procesados por delitos contra la administración pública siguen manejando la legislación cubriéndose ellos. Ahora quieren, y ha trascendido que quieren volver con las inmunidades para los diputados. Claro, los corruptos están tratando de provocar impunidad. Entonces ahí es cuando no se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ministerio Público no funciona. No busca, ¿por qué? No impugna la medida sustitutiva cuando no les imponen la suspensión del cargo a estos funcionarios públicos. Y tampoco ejerce el recurso, la garantía de inconstitucionalidad. No hay recursos de inconstitucionalidad. Eso, entonces uno podría decir, el Congreso está actuando bien. Si el Ministerio Público, que está obligado a actuar de oficio, no presenta ninguna garantía de inconstitucionalidad, significa que este Congreso Nacional respeta la Constitución. Y esa es una confusión, y ese es el grave problema de nuestro país. Y por eso es que tenemos que salir a decirlo, porque no mucha gente entiende esta situación y no mucha gente tiene valor de plantearlo.
yo me siento responsable ante el pueblo hondureño de tener que decir esto, de tener que explicarlo, porque el hecho que yo lo entienda me obliga a tener que comunicarlo a los demás compatriotas. Esa es la situación. Pero abogado, perdón, pero si el Ministerio Público a través de sus diferentes fiscalías no pide que se extienda esa medida que usted refiere, porque sí lo hizo en el pasado, recuerde que una persona que fungía como diputada y vicepresidenta del Congreso, sí se solicitó y el juez accedió, pero si el juez no recibe esa petición por parte de la Fiscalía, el juez no le puede dar tampoco algo que usted no le pide, usted lo sabe, usted fue fiscal, entonces si el juez no recibe esa petición por parte del ente acusador y el único que tiene esa capacidad para poder hacer las peticiones ante el órgano jurisdiccional, lógicamente el juez no la va a otorgar. Sí, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, habría que hacer una revisión al interno del Ministerio Público si es que es parte de la política de ellos o al final, en aras de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, están sopesando o tutelando esos derechos y es por eso que nos piden esa medida de que sea suspendido el cargo por lo menos mientras dura el proceso. Abogado, que siguiendo en el orden de ideas que usted planteó, el abogado Marco Zelaya, fíjese por qué nosotros entendemos que tácitamente puede estar bien la aprobación del código. Fíjese que el Ministerio Público sí actuó activamente en lo que fue la fe de ratas. Sí interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Ese recurso, lógicamente, fue declarado con lugar. Se derogó esta ley, estos artículos que le introdujeron a la ley de presupuesto. Hay 2 diputados que están sometidos a un proceso y sí vimos una participación activa del Ministerio Público, por lo cual no podemos decir que el Ministerio Público está cooptado o está de alguna manera limitado en su accionar, porque sí lo vimos en otro caso. Entonces, por eso, abogado, yo sí comparto la opinión del abogado Marco Zelaya en el sentido de que podemos percibir así, desde solo superficialmente, por decir algo, de que este código sí cumplió con todos los requerimientos legales, ¿verdad?, para esa aprobación, porque el Ministerio Público se ha mantenido pasivo y no ha ejercido ninguna acción de amparo, ninguna acción de inconstitucionalidad, como sí lo hizo en el caso de la fe de ratas. Entonces, ahí es donde realmente puedo inclinarme por la posición de la abogado, y repitiendo nuevamente, ni siquiera una manifestación a lo interno del Congreso por ningún presidente de bancada. Dígame una manifestación en contra. Mire, abogado, yo le pregunté puntualmente al abogado Russell Tomé, que estuvimos en un foro, el abogado Russell Tomé lo sabe, yo le pregunté, abogado, ¿qué objeción tiene usted contra ese código? Ninguna, me dijo. Lo único que bajaron las penas. Eso es lo único que él objetó. Me dijo, ninguna. Yo trabajé, me dijo, con el asesor español que vino, me dijo, un hombre muy profesional, y veo que este código es un código de vanguardia. Me lo dijo Russell Tomé. Yo creo en la palabra de Russell Tomé. Y muchos diputados de los que están ahorita, Harry Dixon o en su momento, bueno, Doris... la diputada Doris del Pino, estuvieron en estas discusiones de este código. Y al final, como le digo, el código sí es un código vanguardista. Veo que hay figuras penales que en otros países no las tienen. Me parece que se aventaron demasiado con este código. Y veo realmente... ¿Qué es aventarse demasiado? Es que veo realmente, miren, nosotros acuérdense que lo que le dije al principio, actos preparatorios en el actual código no son punibles. La responsabilidad penal de las sociedades mercantiles es algo novedoso, es algo nuevo que vemos y es discutible porque muchos estudiosos del derecho penal cuestionan de que la sociedad mercantil tenga una responsabilidad penal. Entonces son varios temas que son cuestionados en otros países, se han introducido en este código. Un código que lo veo demasiado avanzado, sinceramente, la gente lo toma mal. Es demasiado avanzado para el país. Es que la gente lo toma mal si yo lo digo así, yo lo veo demasiado avanzado. Para, es un código para que Honduras. tiene tipos penales que realmente son de vanguardia y que yo lo he visto en otros países donde no ha sido ¿Este aceptado. código en qué país es aplicado? Es que lo veo realmente en un código que tiene, he estado estudiando la ley de enjuiciamiento penal de España y veo que tiene muchos tipos penales, eso de la administración desleal del presupuesto, tiene esos tipos penales. Entonces hay situaciones, por ejemplo, de responsabilidad de particulares en delitos de corrupción, que en este momento nosotros en los juicios lo hemos alegado, que una persona particular no puede ser acusada de un delito de corrupción porque no tiene la condición especial del autor, de ser funcionario. Con el nuevo código ya hay tipos penales especiales para ese particular, para esas teorías que han desarrollado el Ministerio Público, la participación de un extraneus dentro de el desarrollo de un tipo penal que requiere una condición especial de autor. Entonces ya lo vemos, ya vemos corrupción para personas privadas, pues, para sociedades mercantiles privadas. Entonces, vemos algunos tipos penales de vanguardia que realmente son sujetos, no sé, el CNA me parece de una manera equivocada está enfrentando este código porque el único argumento que tiene es el aumento de las penas. Y si vamos al delito de malversación, Raúl, al delito de malversación, fíjense que veamos ustedes que tienen un tipo penal base. Menor a 100.000 lempiras, de 4 a 6 años. Cuando supera 100.000 lempiras, de 6 a 9 años. Después vienen unos agravantes que tienen relación a que si son objetos de interés o históricos o de interés cultural
y también que tienen que ver con fondos de pensiones, que tienen que ver con lo que es el área de salud o con servicios de primera necesidad, hay un agravamiento de la pena de 1/3. ¿Cuánto nos queda la pena? Nos queda de 8 a 12 y el actual código tiene de 6 a 12. Entonces, no es cierto lo que están diciendo de que ha habido una disminución a las penas. Entonces, el argumento para mí que tiene el CNA es demasiado débil, no sé de dónde lo sacan. La vez pasada estuve en un conversatorio donde ellos estaban y me dijeron que habían contratado al exfiscal Manuel Garrido y que el exfiscal Manuel Garrido les había hecho una consultoría, un análisis de ese. Me gustaría verla, me gustaría en qué le sustentó este exfiscal argentino que fue parte de la MASI, en hacer un estudio del código y decir que esos son los argumentos para pedir su... Pero yo oí a Dori Gutiérrez decir de que Garrido, que era bien inteligente Garrido, un hombre muy estudioso, sí, pero que él es argentino, que vive en otro continente, que, o sea, no... Pero no, el CNA cita a Garrido en una consultoría por eso, que les dio para decir que el código estaba creo malo. Que no era continente, sino que vive en Argentina, y que claro, Honduras y Argentina somos bastante diferentes. Pero claro, fíjese, perdón, sí, pero fíjese que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal en el 2002, sí, se manejó lo mismo, que era un código de avanzada. Sí, y déjeme decirle que no lo tenía ni México, que tiene 120 millones de habitantes, solo en el DF tiene más de 25 millones, y ni Argentina tampoco. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Si traemos un consultor, que en aquel momento nosotros teníamos o contábamos con un código procesal penal de avanzada, con un sistema mixto acusatorio, en donde se reinvertía el código de 1984, el Código Procesal Penal, en donde la carga de la prueba era diferente y que todo el mundo iba a prisión y que la excepción, ahora se vuelve que la excepción es que todo el mundo puede ser escuchado en libertad. Lógicamente han habido algunas reformas que han limitado el accionar del juez para que pueda valorar la causa al caso concreto, sí, en el sentido de poder valorar, por decir algo, el delito de lavado de activos. Acusan a una persona de lavado de activos y yo tengo un expediente que el lavado de activos es de 14.500 lempiras. El expediente 03-2015. La persona fue detenida y todavía el Ministerio Público insiste y solamente ¿cómo se llama? Se le quitó en ese momento de la requisa 13.500 lempiras. No son ni 15.000, 13.500 lempiras. Y es por lavado de activos. Pero como no hay medida, entonces el hombre tiene que cumplir prisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una gradualidad en este nuevo código, una gradualidad, y el juez podría valorar si lo deja o no lo deja en prisión. Lógicamente, si son 5 millones, 2 millones, 20 millones, le va a dar prisión preventiva. Pero si es un lavado de activos de 50.000 lempiras... Es que yo escuché, dice, si alguien se roba 100 millones, que a los 6 años estaba libre. Eso es lo que andaban diciendo y cuestionando el... Sí, fíjense que en ese orden de idea, para que la gente nos entienda, para el auditorio, que realmente la mayoría no son abogados, veamos ustedes la condena que tuvo el señor Olvin Mejía que en la administración de los fondos de pensiones del Colegio de Abogados. 30 millones de lempiras, 8 años. Roselena Bonilla, 12 millones, devolvió 5, 7 millones, 58 años. Entonces vemos esa desproporcionalidad y vemos al final que me dice mucha gente a mí, gente que no sabe de derecho, me dicen, mejor hubiera matado 5 personas, Roselena, porque equivale a 5 vidas y sabemos que el valor superlativo de protección de la ley penal es la persona humana. Entonces, si apropiarse de 7 millones, que es la sentencia, equivale a 5 personas, a la vida de 5 personas, entonces vemos la desproporcionalidad en la aplicación, ¿verdad? De las penas. Y la lesividad y el daño causado. Exactamente. O sea, porque tiene... Perdón. Sí, es que esa es la responsabilidad del Congreso Nacional, por eso es que tiene la facultad de emitir las leyes, de reformarlas, incluso de revisar la Constitución de la República. Solo el Poder Legislativo puede revisar la Constitución de la República. La Corte no puede revisar la Constitución ni el Poder Ejecutivo, solo el Congreso Nacional. Y en este caso, el Código Penal es responsabilidad del Congreso Nacional revisarlo y actualizarlo, porque esto pasa, la tecnología va avanzando y por lo tanto los tipos penales tienen que modernizarse y avanzar, porque hay conductas que hoy no son delito en el país porque la tecnología no ha llegado a avanzar tanto, pero en la medida en que la tecnología en los últimos tiempos avanza tan rápido que entonces el Congreso tiene que volar para actualizar los tipos penales. Pero igual tiene que darle participación a la sociedad, porque la ley, el destinatario es el ciudadano. La ley no es
dirigida para el abogado. Muchas veces la gente cree que es el abogado el que recibe la ley y es el que la tiene que aplicar. No, es el ciudadano. El Congreso legisla para el ciudadano y tiene que redactar la ley en sentido común que el ciudadano la pueda entender, porque es el que la tiene que cumplir y es el que es responsable. Por lo tanto, cuando el Congreso va a modificar una ley, tiene que hacerlo en un consenso con la sociedad, porque es para la sociedad que está legislando. No es para los diputados, para ellos mismos. No es para el gremio de abogados tampoco. Es para la sociedad. Entonces, en este código pueden haber muchas cosas buenas, pero igual hay otras cosas que son evidentes que los diputados se quieren proteger. Es legítimo que cada quien quiera defenderse a sí mismo, pero no abusando de un cargo de representación popular en donde los delitos que ha cometido es en perjuicio de la sociedad, del ciudadano, y quiere usar el cargo para generarse impunidad. Eso no es correcto. Y es lo que se ha estado señalando. Ahí, anoche ya aprobaron, sí es una inmunidad. Hoy escuchaba a Mario Pérez decir de que no, que si un diputado mata a alguien, lo pueden enjuiciar. Pero ahí dice que a partir de ahora, todo lo que hagan, no pueden ser enjuiciados ni administrativamente, o sea que no pueden ir a la cárcel por cualquier cosa que hagan en sus funciones como legisladores. Eso es lo que han aprobado. Sí, lo cual es sospechoso porque hemos visto todos estos casos que se han señalado. El caso Pandora es un caso horrible. ¿Cómo es que tantos diputados estuvieron involucrados con dinero de los ciudadanos para beneficio particular? Y hoy que se les quiere deducir responsabilidad no se puede. Ya ellos tienen un procedimiento especial como altos funcionarios del Estado. Ellos no pueden ir a cualquier tribunal de la República. Ellos tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia y solo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia puede juzgarlos a ellos. Perdón, pero yo entiendo que a partir de anoche ya no. Nadie. ¿Lo modificaron? Sí. Bueno. O sea, por sus acciones como legisladores, ya no los pueden... Ni la Corte Suprema. No, ahí dije entiendo, Raúl, que es una inmunidad parlamentaria, abogado Tomé, que maneja bastante el tema constitucional. Es una inmunidad parlamentaria lo que los proyectos de ley que ellos presenten, las actuaciones dentro del Congreso. Además, las actuaciones privadas sí, lógicamente, están sujetas a una sanción penal si infringen una... hay dos posiciones. Porque para el caso, aquí me dicen, es falso que se volvió a aprobar inmunidad para el diputado. Un diputado que comete un delito común o relacionado con corrupción puede ser acusado sin ninguna imitación. Antes un diputado sí gozaba de inmunidad total. Se necesitaba iniciar un proceso especial para ser acusado. Ahora no. La protección es solo para, oiga bien, no ser acusados en el futuro por lo que dicen en un debate, por lo que firman en un dictamen o por un proyecto de ley que presenten. Es solo por la acción legislativa. No protege al diputado por la comisión de delito común o corrupción. Pero lo que yo estoy diciendo, por la acción legislativa no le pueden ¿sabe por qué, Raúl? Me estaban diciendo que los diputados ya no querían firmar dictámenes, ya no quieren aprobar nada. Entonces, esa es una inmunidad, pero parlamentaria, solo en las actividades que hacen como diputados de legislar dentro del Congreso. Fuera de sus actividades particulares, ellos están sometidos a la ley penal. Y dicen, este tipo de disposición es normal y común en todos los parlamentos del mundo. En Honduras se eliminó equivocadamente en la presidencia del Congreso Nacional de Pepe Lobo. Sí. O sea, ya lo que usted está diciendo, por su acción legislativa, no los puede acusar nadie. Ok, es importante aclarar. La inmunidad parlamentaria o la inmunidad que tenían los diputados y que fue derogada en el periodo de gobierno de Porfirio Lobo Sosa, esa inmunidad siempre fue parlamentaria. El problema era que cuando un diputado, y así se usaba en la práctica, estaba involucrado en cualquier acto ilícito, tenía que ir a la Corte Suprema de Justicia, preparar las primeras diligencias para luego ir a Gobernación y Justicia, para llegar al Congreso, para que el Congreso lo declarara con lugar. Lo que fuera, el Congreso engavetaba esos expedientes. Entonces, la inmunidad como tal no funcionaba, sino que la habían extendido para toda la conducta del diputado. O sea, si mataba a alguien, no aplicaba la inmunidad, pero igual la aplicaba. Entonces, hoy lo que están haciendo es la misma inmunidad. Nada más que están diciendo solo para actos parlamentarios. Y esa es la inmunidad en todo el mundo. Así funciona. Porque es para el ciudadano, porque el diputado representa al pueblo. Entonces, él debe de tener garantizado
poder decir lo que tiene que decir en favor del pueblo. Y la inmunidad es para eso, pero no es para beneficio personal. ¿Es correcto eso entonces? Claro, el problema es que aquí se abusó. Entonces hoy se sospecha que se va a abusar otra vez, que la están metiendo porque muchos diputados tienen problemas con la ley. Entonces lo que están diciendo es, no, solo es para aspectos parlamentarios, pero tiene que venir al Congreso para que lo declare con lugar y ahí ellos lo van a guardar. Entonces, aunque solo sea para actos parlamentarios, lo van a engavetar. Y al no declararlo con lugar, el Poder Judicial no le puede dar trámite al proceso, está en suspenso hasta que el Congreso se pronuncie y al no haber pronunciamiento, el enjuiciamiento queda latente. Bueno, no lo considero así tan pragmático como lo expone el abogado Tomé. Yo considero de que sí, lo que he estado leyendo, en la mañana estoy leyendo un poco, me parece que sí se está fijando unos límites de que solo es su participación como diputado en la actividad parlamentaria. Creo que ya todas las acciones, y lo están dejando claro ellos, fuera de esa actividad son sujetas a una sanción y están ellos expuestos a que se les interponga cualquier proceso. No, y más allá de eso, de lo que está diciendo el abogado Tomé y el abogado Aspra, lo que pasa es que la inmunidad debe de ir enfocada y estar claro, ¿verdad? El concepto de que solamente es para aspectos relacionados con su actividad en el Congreso de la República, pero si dentro de esa actividad cometiesen un delito, una posible falsificación, un posible abuso de autoridad, lógicamente el Ministerio Público está investido de toda la autoridad para poder de ejercitar la acción penal pública, porque es independiente, el derecho penal es autónomo, eso no es que van a andar buscando hasta que, si un parlamentario, aun y cuando se quisiese cobijar en esta inmunidad parlamentaria, pero adultera, un punto, abogada, llegase a adulterar un acta o algo de lo que no está aprobado, en total podría ser el que lo redactó, el secretario, quizás no los demás parlamentarios, pero si uno de ellos hiciese un acto contrario a la ley, lógicamente se le va a decir responsable, aun y cuando esté la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que me imagino que es ahí donde el pueblo hondureño podría generar alguna suspicacia, y bueno, le vamos a cambiar aquí, no pasa nada. No es cierto, aun y cuando esté la inmunidad parlamentaria, y aquí está el abogado Tomé, que no me deja mentir, si hay una adulteración o algo de eso, ya es una comisión de un delito, y lógicamente tendría que ser castigado. Sí, así es. Sí, correcto. Bien, hoy el abogado Dagoberto Aspra ha estado con nosotros, don Marco Zelaya, abogado penalista, y don René Adán Tomé, también abogado constitucionalista. Abogado Dagoberto Aspra, conclusiones, ¿qué le decimos al pueblo? Y lo otro, ¿usted cree que el 10 de noviembre entre el Código Penal, que no va a haber...? Sí, yo creo que sí, que va a entrar en vigencia. Vemos que realmente ya el tiempo es corto para que pueda meterse alguna ampliación en cuanto a la vacatio legis. Sin embargo, como le digo, reitero, no somos defensores del Código Penal, no participamos en su elaboración, lo vamos a aplicar si realmente entra en vigencia y es ley positiva en el país. Y como también les reitero a todos los televidentes, yo como abogado defensor no encuentro ningún beneficio en que nosotros podamos invocar en el nuevo código en relación a los casos que estamos llevando, y vamos a seguir trabajando mucho tiempo todavía con el código actual por la vigencia de aplicación y por los casos que estamos manejando, y creemos que pueden venir en el futuro, van a estar enmarcados dentro de este código. Sin embargo, como le digo, el Código Penal por sí trae, me parece a mí, yo lo considero que trae unos tipos penales y unos principios de avanzada que habría que valorarse, que realmente sí en otros países no han sido aceptados, y de alguna manera pues ese código ha venido a percibirse de que no está congruente con esta realidad. Sin embargo, como le digo, si es aprobado, nosotros lo vamos a aplicar. Los cambios siempre se dice que son para mejorar. Para mejorar. ¿Ese nuevo Código Penal es para mejorar? Es que realmente, como al principio, como lo expuse, en cuanto al ataque a los delitos de corrupción que tienen que ver puntualmente con los delitos de administración pública, vemos nosotros que han aumentado la tipología penal. Vemos ya dos tipos penales nuevos que se han introducido, una malversación por uso, una malversación por administración desleal. Vemos el acercamiento del derecho penal, se acerca a atacar el delito, se va al génesis del delito, donde se está planeando, que son los actos preparatorios, los está castigando con una pena disminuida en 1/3, y vemos nosotros también la participación del colaborador eficaz, el que pueda denunciar de que se está fraguando un delito de corrupción. Nosotros vemos que el tratamiento en el nuevo código que se le está dando a los delitos contra la administración pública es más agresivo, y vemos que es más frontal en cuanto al ataque a estos delitos. Abogado. Gracias, Raúl. Gracias. Abogado Marco Zelaya, ¿usted qué piensa? Bueno, recordemos que este código ya fue aprobado, discutido, publicado. Estamos a escasos días ya que entra en vigencia.
El Congreso, a menos de un mes estamos. El Congreso de la República, si no me equivoco, se retira el 31 de octubre, ya no va a sesionar, y si no va a sesionar quiere decir que estamos prácticamente a 2 semanas de que entre en vigencia este código, y tal como refiere el abogado Aspra, es un código que incorpora más de 50 nuevas tipologías. Nadie quiere que se introduzcan nuevos tipos penales porque lógicamente serán sancionados. Yo podría entender que el CNA, que es el que está abanderando esta última cruzada en contra de la entrada en vigencia de este actual código, podría ser tomado a la inversa, que más bien no quiere que entre porque sanciona más tipologías, más delitos. Entonces, una argumentación sólida de las razones por las cuales considera, y lógicamente están en su legítimo derecho de hacer la oposición a la entrada en vigencia de este nuevo ordenamiento jurídico. Sin embargo, la realidad es que estamos prácticamente a 2 semanas de que entre en vigencia el código y quizás ni siquiera va a poder hacerse la reforma que se introdujo por la diputada Valesca Zelaya, porque no se ha hecho el pronunciamiento por parte de la Corte, y aunado a ello, este código fue aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando hizo su opinión. No hubo oposición ni por el Ministerio Público ni por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Las opiniones fueron favorables. Es por eso de que el abogado Adán Tomé hace una exposición de que hay una contraposición, o están en contra o están a favor, y es por eso que el pueblo hondureño de repente no comprende la dimensión de la aplicación de este nuevo instrumento jurídico, porque si los entes que están ahí legitimados para poder hacer una oposición legal, fehaciente, a lo interno del Congreso de la República no lo hicieron en su momento, entonces es por eso que el pueblo hondureño de repente no entiende por qué algunos sectores se están manifestando en disconformidad en la entrada en vigencia de este nuevo código. Gracias. Muchas abogado. gracias. Cerramos con el abogado René Adán Tomé. Bueno, este nuevo código penal está con una cuenta regresiva porque de los 6 meses ya corrieron 5 y un par de días más, y ya el Congreso el 31 de octubre cierra la legislatura. Hay 3 planteamientos para que no entre en vigencia este código. Uno es unas reformas puntuales que ya una diputada planteó en el Congreso Nacional. Otro es la abrogación total del nuevo Código Penal. Y la tercera es la ampliación del periodo de la vacatio legis. Sobre esta última, creo que son 2 iniciativas que ya están planteadas en el Congreso, una de ellas por el diputado Luis Redondo, y esa iniciativa, o ambas, ya fueron planteadas en la Corte Suprema de Justicia. Ya se pidió la opinión, porque cuando se va a reformar cualquier código de la República, necesariamente se necesita una opinión de la Corte Suprema de Justicia. Esas opiniones ya se rindieron, ya la Corte mandó las opiniones al Congreso Nacional. Estaría solo pendiente de que la Junta Directiva lo someta a discusión del Pleno de la Cámara. Pero hay que recordar también que hay 2 pronunciamientos muy importantes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que no es conveniente que ese código entre en vigencia después de esta vacatio legis de 6 meses, que para él debe de ampliarse el periodo de la vacatio legis. Pero además del presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que son otros 3 magistrados de esa Corte, se han pronunciado para que se amplíe la vacatio legis. Y ellos no solo dicen a 1 año, sino 1 año más, o sea, para 1 año y medio total. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Es el Poder Judicial, es el que va a usar el código para impartir justicia. Y ellos están diciendo eso. Son magistrados que fueron electos por este Congreso. Se han atrevido a decirle al Congreso Nacional: no es conveniente que ese código entre en vigencia. Den un espacio más para que la ciudadanía lo asimile, lo logre comprender. Ahora el Congreso tiene la posibilidad de ampliar ese periodo de vacatio legis. Yo creo que eso es lo que debería de ocurrir, porque es lo más inmediato. Ya están las opiniones de la Corte Suprema de Justicia, ya están las iniciativas ahí, ya hay un dictamen de la comisión. Solo falta que la Junta Directiva lo someta a discusión de la Cámara y se puede aprobar en un solo día, y de esa manera se amplía la vacatio legis a 6 meses más o a 1 año más. Y ¿Usted cree que lo correcto es hacer eso?
Yo creo que sí, por el tiempo que resta. Pero él decía, ha pasado 5 meses y no han hecho nada. Y que estamos a 2 semanas de... Bueno, lo que sí se ha hecho es que se turnó a la Corte Suprema de Justicia y ya la opinión ya está rendida. Entonces eso ya es un avance, porque ese es un espacio de tiempo y eso ya se cumplió. Ya el proyecto pasó a una comisión de dictamen, ya está el dictamen. Entonces solo está que la Junta Directiva lo ponga en agenda, lo discutan y lo aprueben. Sí, esa es la voluntad del Congreso. Para usted debe ampliarse. Yo creo que sí, que debe darse más oportunidad a la sociedad, porque el código que está en vigencia tuvo 1 año de vacatio legis. Entonces, ¿por qué a este no darle también 1 año por lo menos? Que es el estándar, es el promedio que se da a un código de tanta importancia para el país. Gracias, abogado, por su participación. A los tres destacados abogados les he presentado hoy para que ustedes tengan conocimientos reales de lo que es este nuevo Código Penal. 3 personas como ellos que ejercen la profesión, que son profesionales, que conocen para que orienten al pueblo. Ustedes formen sus propias conclusiones. Gracias por su atención. Pasen buen día. Sigan con Canal 11.